Bueno, Javerim, Shalom. Voy a mantener el panel así para que no se vaya a obstruir la visión. Bienvenidos. Es un honor y es un privilegio, es un deleite para mí compartir con ustedes este tema, ¿no? Esta inquietud que tenemos por descubrir, digamos, la escritura, por hacer el debate, como decía ahora antes de empezar, ese debate que es necesario que se haga, que pues nos permita mantener y preservar la coherencia del texto bíblico, porque de repente lo que se puede ver en el desarrollo o análisis de las diferentes teologías es que se han dejado de lado unos versos y se han tomado otros, y por eso se mantienen las diferencias. Entonces viene alguien en un momento determinado, encuentra un versículo y ya entonces se aparta del otro, y nos mantenemos como separándonos siempre, y eso no puede ser. Hay que hacer el debate y hay que llegar al punto de ese equilibrio perfecto que definitivamente debe existir. Y bueno, en eso es lo que estamos, ¿no? Por eso, pues ya de una larga discusión que he venido trayendo con muchos hermanos también de muchas denominaciones, de la experiencia que he tenido ya trabajando en eTeacher, que ya son ahorita 3 años, con personas de todo el continente, de muchas culturas, de diferentes denominaciones. Bueno, he ido tratando de acumular todas esas dudas, esas inquietudes, para pues que lo que vayamos a plantear sea sostenible, ¿no? Y sea coherente. Y bueno, ahí vamos construyendo eso. Entonces, en esta ocasión, el temario que habíamos planteado, ya vimos una primera parte. Yo creo que ha quedado claro aquello, la influencia o la incidencia del pecado, la problemática del pecado en el ser humano. Entonces, digamos que eso ya, digamos, yo voy a considerar que ya todos ustedes vieron esa parte, y pues no voy a tener la necesidad de repetirlo, ¿no? De todas maneras me di cuenta que pues algunos todavía no habían visto, ¿no? No habían visto todo el contenido de la clase anterior, y bueno, espero que a esta altura lo sea, pues para no repetir o no volver sobre cuestiones que ya se dijeron. Así que hoy directamente vamos a ir a estudiar donde habíamos terminado, el concepto de hombre, porque esto nos representa evidentemente un trauma cuando leemos versículos que hay un solo mediador, Jesucristo hombre, que el hombre, el hijo del hombre, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que discutir sobre qué significa esto, y luego vamos a ver entonces por qué un Mashiach divino y no de otra índole. Vamos a ir en parte de esa naturaleza divina de Mashiach. Ya luego, que no alcanzamos a hacerlo hoy, creo, vamos a ver la influencia de Filón de Alejandría, que era un judío, lo que tuvo de influencia en la cristiandad. Vamos ya luego a revisar la historia, el desarrollo de las teologías distintas y opuestas a la sola deidad del Mesías. Ya habíamos adelantado de todas maneras lo que ocurrió en el Concilio de Calcedonia en el siglo V, y pues antes ya se habían dado algunas discusiones, pero lo que sí es claro es que antes del siglo IV no se había dado ninguna discusión. Antes del siglo IV nadie tenía claro y absolutamente definido la naturaleza divina, la naturaleza del Mesías. O sea, esa discusión, si la hubo, no está registrada en ninguna parte. Eso yo quiero que nos ubiquemos también en la temporalidad, porque es importante. Y sin embargo, a pesar de que es en el siglo IV, a principios del siglo IV, cuando se inicia esa discusión, no es sino hasta mediados del siglo V, casi 100 años después, 130 años después, que luego se toma una determinación, y que sin embargo fue el motivo por que la cristiandad se partió en dos. Y es el motivo por el que hoy tenemos una cristiandad oriental de la que casi no sabemos nada. La iglesia copta, la iglesia de Etiopía, la iglesia aramea, la iglesia de Siria, Armenia, de Siria, y la de Malankara, que son las principales 5 congregaciones cristianas de Oriente. Y acá pues no sabemos casi nada de ello. Como yo decía hace poco, lo raro y lo curioso es que allá no hubo reforma. Allá no hubo reforma protestante, no ha habido nada de eso en más de 1500 años. No la ha habido. Entonces, lo extraño es que de este lado no se sepa nada de ellos. Debería generarnos una inquietud ir a ver qué creen ellos, en qué andan, qué piensan. Lo curioso es que es de esa división del Concilio de Calcedonia en el 451 sale
que todas las iglesias de Oriente creen que el Mesías es solamente divino y no hombre Dios, ¿verdad? Esa creencia es típica del Occidente y de todas las hijas del Occidente, pues en este caso las iglesias protestantes. Entonces, a mí me llama mucho la atención y me despierta un gran respeto el que los hermanos del Oriente en 1500 años no hayan cambiado de parecer y que la Iglesia Católica haya hecho cuanto esfuerzo para llegar a un arreglo con ellos y acordar ese punto y no han podido. Hace poco leía y apenas por allá la iglesia de Malankara, que está por la India, es la que ha entrado como a escuchar al catolicismo romano, pero todas las demás iglesias permanecen aisladas. Desde que en el siglo V el patriarca de Alejandría declaró hereje al Papa de Roma por esa creencia, desde entonces no se han vuelto a reunir o a poner de acuerdo. Entonces, yo quiero que eso lo dimensionemos. De todas maneras, vamos a estudiar más adelante con un poco más detalle para que entendamos lo que es el monofisismo, lo que eran las discusiones también que hubo antes de ello. Pero quiero que tengamos eso muy presente, que en el Oriente sí se cree que sea divino y no ha habido reforma. ¿Ok? Eso debe generar inquietud. En 1500 años no ha pasado nada nuevo. Entonces, hoy vamos a empezar. Vamos a entrar a estudiar el concepto de hombre. ¿Por qué? Porque es necesario. Aquí nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, que hay 4 palabras que se usan con el sentido de hombre en griego. 3 más exactamente, la otra es un poco más como de género. Y sin embargo, las vemos funcionando en la Biblia como traducciones de muchísimas palabras hebreas. Por ejemplo, en este caso, se pueden dar cuenta que la palabra aner o anir en griego traduce 20, 21, 22 conceptos asociados en hebreo, y lo mismo la palabra antropos, donde viene antropología y todo lo demás, traduce 20 ideas asociadas. Entonces, ¿cómo poder saber cuál es la diferencia? Más abajo tenemos la palabra arsin o arin, que significa varón o macho o hombre en general, y la palabra andrios o andros, que también pues tiene su aparición en la Biblia, como se pueden dar cuenta. ¿Cómo organizar? Bueno, cuando ustedes van a la concordancia de Hatch-Redpath se pueden dar cuenta que, bueno, una estadística muy, muy global es la siguiente. La palabra griega antropos se utilizó en mayoría para la palabra Adán. No quiere decir que siempre, pero en su inmensa mayoría sí. La palabra anir en griego se utilizó para los vocablos ish o enosh en hebreo. La palabra griega arsin, donde viene arsénico, el elemento químico viene de esta palabra. Viene de concordancia con el hebreo sahar, que tiene que ver con género de macho, género sexual, macho. Y la palabra griega andros, donde viene Andrés, y andrógino y todo lo demás, tiene que ver con geber, que es en este caso un hombre fornido, ¿no? Un hombre fuerte, mayoritariamente. Y cada una tiene sus excepciones, cada una tiene como un campo lingüístico allí. De todas estas nos vamos a ocupar prácticamente de las 2 primeras, que son las más usuales, ¿no? Aquí están las que más ideas o más versos coparon. Las otras son relativamente pues usadas con menor grado. ¿A dónde vamos? Entonces vamos a analizar lo siguiente. En Génesis 1:26, cuando Hashem dice, ¿verdad? Dice, haremos Adán o haremos un Adán, porque no tiene, ni es nombre propio ni es artículo definido. Dice, haremos un Adán. En griego, la Septuaginta usó la palabra antropon, sin artículo también, sin artículo definido. Keipen joteos piesomen antropon. En hebreo dice, naase Adán. Listo. Fíjense que aquí no tiene artículo definido y es traducido como antropon, un antropon. Y luego aparece la misma palabra con artículo definido en hebreo. Dice el 27, Vayivra Elohim et ha-Adam, significaría y organizó o dispuso Elohim a este Adán. ¿Qué vamos a ver? Que la palabra Adán está designando a un género distinto, a un ser viviente distinto de los animales.
Básicamente eso es lo que es la palabra antropon. Es una palabra, repito, que designa a un ser viviente distinto de los animales. Por lo tanto, todas las veces que aparezca la palabra Adam con artículo definido, debería entenderse como este ser viviente, distinto de los animales, de los ángeles, de las aves, de todo. Porque ese es el nombre que se le confirió a este ser, Adam. No debería ser traducido ni siquiera, bueno, si vamos a traducir hombre, entiéndase en un género muy amplio de lo que significa como un ser distinto de los animales y los ángeles. Aquí todavía hombre no está calificado en cuanto a su naturaleza. Lo que podemos decir, obviamente, inferir es que todavía no ha pecado y por lo tanto Dios lo creó en un estado bueno, como dice en la escritura, ¿no? Lo creó bueno, en este caso. Pero ¿qué notamos? Luego dice aquí, ¿qué episodeos tonantropon? Aquí ya tiene artículo y sin embargo se sigue traduciendo como antropon. No obstante, ya cuando pasamos a otro pasaje en Génesis 2, vemos que aquí empieza a cambiar un poco la situación. Vamos a ver por qué. Dice, y formó a Hashem Elohim a este Adam. Aquí siguen traduciendo tonantropon, ¿cierto? Muy genérico, muy amplio. Polvo de la tierra, ¿verdad? Y fue este Adam, tiene artículo definido, Nefesh Haya, que ya hemos dicho que en griego equivale a Psigen Susan, que sería pescuezo viviente, garganta o pescuezo viviente. Bien, hasta ahí todo va como aparentemente con orden. Sin embargo, cuando vamos al 2.16 ocurre algo anómalo. Aquí por primera vez empieza a aparecer la palabra Adam como un nombre propio. Sin embargo, en hebreo sigue apareciendo la misma expresión Ha-Adam y no debe ser un nombre propio. ¿Ok? ¿Qué estoy queriendo decir? Que aquí, pues probablemente debido a la Septuaginta, el castellano siguió el tema de poner un nombre propio allí en el verso de 2.16. Eso debería traducirse más bien, ordenó Hashem Elohim sobre este hombre diciendo, no a Adán, sino sobre este hombre. El lenguaje que está usando Génesis desde el principio es este Adán. Pero ya aquí se le está dando como nombre propio, ¿ya? Se le está dando como nombre propio. Sin embargo, ¿verdad? No hay una explicación para eso. ¿Por qué la Septuaginta viola una regla gramatical muy sencilla del hebreo y es que los nombres propios no tienen artículo definido? Les agradezco por favor silenciar el micrófono. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué Hola, pasa? Preciosa, ¿cómo Perdón. estás? Vamos a silenciar un micrófono que se ha prendido por allí. Ya me dijo tu marido que tenéis el puesto ¿Quién será? abierto el canal, me ¿Cuál dijo. será ese micrófono? ¿Cuál será? Se está encendido. No, Vamos a mantener silencio allí. Yo creo que es acá. Listo. Me pone a sudar un poco, ¿no? A transpirar. Bueno, tengan mucho cuidado porque esto va para grabación y cualquier cosa que digan yo no la voy a poder editar. Se daña. Por eso me quedo mejor callado hasta solucionarlo. A ver, pero cuidado, ¿no? Micrófono silenciado. Ahí se ha vuelto a abrir otro. Ahí se abrió. Por favor, no toquen la tablet. Déjenla donde está. No toquen el celular. No la toquen. Déjenlo allí. ¿Ok? Vale. Bien. Entonces, una regla gramatical sencilla es que en hebreo, a diferencia del griego, los nombres propios no pueden llevar artículo definido. Y aquí tenemos un artículo definido, por Dios. Aquí entonces no se debía haber traducido Adam como un nombre propio, sino este hombre. ¿Ya? Ordenó Hashem Elohim sobre este hombre, ¿ok? Porque esa función la cumple el artículo definido como un adjetivo calificativo, ¿no? Este hombre, no Adam, ¿ya? Y sin embargo, ¿qué vamos a notar? Que este hombre, este Adam, como llamamos en hebreo, no es pecaminoso, no es mortal todavía. Este antropos es diferente
al que quedó después del pecado. ¿Ok? Bien. Yo creo que vamos en orden ahí. Ahora vamos a revisar lo que ocurre aquí. Es muy curioso. En el texto de Génesis 2, voy a ponerlo primero en hebreo, se pueden dar cuenta que todas las palabras que están coloreadas con rojo, en este caso azul, morado, dice ha-Adam, 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 todas dicen, aquí no tiene artículo definido, por ejemplo, ha-Adam, ha-Adam, casi todas dicen ha-Adam. Sin embargo, en griego se dan cuenta que al principio traducen antropos y al final antropos también, y todas las demás como nombre propio. Adam, Adam, Adam. Entonces yo me pregunto acá, si es que el de la Septuaginta ya está denominando y prefiere no traducirlo, pero luego lo traduce. No entiendo en qué estaba pensando el de la Septuaginta aquí. ¿Ya? Sin embargo, ¿para qué nos sirve esto? Para demostrar que Adán simplemente es antropos. Y que antropos es un ser, simplemente un ser viviente distinto de los animales. Aquí nos vamos a encontrar en el verso 19, perdón, verso 19 de Génesis 2:19, ustedes pueden buscarlo allá en sus Biblias, dice, ¿verdad? Dice que trajo Dios, ¿verdad? De toda la tierra, todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, ¿verdad? Y los trajo a Adán para que a Adán le pusiere nombres, ¿cierto? Dice, y todo lo que llamó a Adán, siendo él Psijin Sosan, o sea, siendo Adán, es decir, Psijin Sosan, ese fue su nombre. Aquí este texto es maravilloso porque aquí empieza a basar Pablo su teología. Pablo tiene una teología en torno a la palabra Adán o a la palabra antropos. ¿Cuál es? Pablo, luego cuando vamos a ver en Corintios, empieza a hablar de un primer Adán y un postrer Adán. O sea, un primer antropos y un postrer antropos. Esto es muy sencillo. ¿Cuál es la definición? Pablo dice que el primer antropos, o sea, el primer Adán, como un ser que Dios creó, que no es pecaminoso todavía, que no es mortal, que no es corruptible, que no es nada de eso, simplemente es una forma de vida, fue Sigen Sosan. Fue Sigen Sosan, es decir, tenía la misma forma de vida que todos los demás animales que Dios había creado ya. Pero obviamente lo diferenció con un nombre y con digamos, unas promesas y unos propósitos obviamente distintos de lo que tuvo con los animales. Aparte de todo lo que es la inteligencia que distingue a los seres humanos de los animales. Miren, hace poco, y esto es un pequeño paréntesis, escuchaba, ¿no? una disertación, un panel allí sobre la diferencia entre humanos y los primates, y decía uno de los panelistas que técnicamente lo que distingue a un humano de un gorila en términos genéticos es un gen. Es un gen. Y mira tú lo que ese gen causa de inteligencia entre los humanos y los gorilas. ¿Ok? También vemos cómo el afectarse un gen en particular produce retrasos mentales, produce síndromes de diversa índole que afectan necesariamente el comportamiento, digamos, racional típico de un Adán o de un antropos. ¿Okay? Así que el antropos es básicamente un ser racional, pero es al fin y al cabo una entidad viviente. Y eso es lo que se le llamó Adán, una entidad viviente racional, digámoslo así, una entidad viviente racional. Luego, lo que vamos a ver, repito, es cómo esta entidad viviente racional, por sus acciones, digámoslo así, termina adquiriendo una naturaleza distinta a la que le fue conferida cuando fue creado. En cambio, a los animales les ocurrió otra situación, que los animales no cometieron pecado ni acciones que merecieran un estatus pecaminoso, y fue Dios el que sujetó la creación entonces a vanidad, es decir, a corrupción. ¿Ya? Y la sujetó con base en una esperanza que le había prometido ya a Adán antes de haberlo, digamos, expulsado, y era lo que hablamos sobre la Neshama, ¿ok? La presencia de la santidad de Dios o el poder de la santidad de Dios.
Entonces, esta definición yo quiero que la tengamos muy presente y referenciada en Génesis 2:19, porque vamos a tenerla clara en la teología de Pablo. Se le llama Adán a una entidad viviente racional, que en este momento, repito, a corte de Génesis, no había pecado, no era mortal. Esto nos debe poner a reflexionar automáticamente sobre entonces cómo estamos entendiendo el vocablo hoy. ¿Será que hoy somos igual a esta entidad viviente cuando fue creada? Yo creo que todos sabemos la respuesta, ¿no? De hecho, no moriríamos. Entonces, sí se produjo, como lo vimos en la clase anterior, una incidencia, una condición pecaminosa adquirida que es obviamente la causa de la muerte. La muerte pasó a todos los hombres, a todos los hijos de Adán, y de manera que de Adán para acá todos mueren en Adán. Pero esa no fue la configuración original de este ser viviente. ¿Okay? Así que ya tenemos que tener muy claro que cuando vamos a hablar de ser hombre, debemos tener la capacidad de diferenciar entre esta criatura primigenia con unas características muy típicas de lo que luego devino ser o devino cuando ya cometió pecado. Eso es como muy sencillo verlo, ¿no? Bien, ahí tenemos la comparación de los textos. Vemos en todo este pasaje Adán con artículo, de manera que en todo el capítulo de Génesis 2, desde el 18 de esa sesión hasta el 25, no debería traducirse nombre propio, sino este hombre. Ejemplo, el verso 18 empieza diciendo, Vayomer Hashem Elohim, y dijo Hashem Elohim, Lo tov heyot ha Adam levado. No es bueno estar este Adán, solo él. Haré para él ayuda conforme a su puesto. ¿Ok? Luego en el verso, sigue en el 19, dice, Vayabe el ha Adam, y trajo hacia este Adán, a ver qué le llamaría. Y todo lo que le llamó este Adán Nefesh Hayah, ¿ok? Ese fue su nombre. Y luego dice el 20, y llamó este Adán los nombres de toda bestia. Entonces nosotros tenemos que tener claro que Adán no debe ser visto tanto como un nombre propio de una persona, sino como el nombre genérico de un ser viviente que tuvo una entidad conferida por Dios. ¿Ok? Y que tuvo unas características iniciales, repito, que luego fueron cambiando. Adán, entiéndase Nefesh Hayah, o una entidad viviente, no tanto como un nombre propio. Ahora bien, alguien de pronto se estará preguntando, o sea que entonces no hubo un primer Adán. Hombre, sí. Entonces, ¿cómo se llamaba? No sé. No sabría decirte si tuvo un nombre propio. Puede ser que haya sido el mismo, ¿ok? Porque hay veces, como en este caso, que aparece sin artículo. Y lo que les quiero guiar es a eso, a que notemos o sepamos que no siempre aparece el nombre como propio, sino que la mayoría de las veces aparece con artículo definido en hebreo, Ha-Adam. Y eso lo descalifica de ser un nombre propio, sino que es un nombre genérico, denominativo. Por eso insisto mucho en eso, ya que si ustedes van a Génesis 2 y revisan desde el 18, seguramente dicen, en todos esos lugares dice Adán. Adán, 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 Adán. Pero el énfasis no está en el nombre propio. El énfasis debe ser este Adán, este ser viviente. Este hombre debería traducirse, más que un nombre propio. ¿Ok? Bien, aquí vemos, por ejemplo, cómo la palabra andros sale en el texto griego, y acá equivaldría a la palabra ish, que tiene un estatus de varón, digamos, de mejores condiciones. La diferencia entre Adam e Ish es que cuando usamos la palabra Ish estamos hablando de un varón de óptimas condiciones, un varón especializado, es decir, un Adam especializado. ¿Ok? Adam como genérico, normal, que no tiene ninguna característica distinguible, notable. En cambio, el Ish es una persona que ya ha adquirido otras especialidades. Por eso se le llama Ish, o se usa Ish en el sentido de marido, por ejemplo. Porque una persona que no se ha casado, un hombre, un varón que no se ha casado, es un Adam. Pero cuando ya se casa es un Ish. Cuando un Adam no observa Torah, es
Cuando un hombre no observa Torah es Adam, pero cuando observa Torah es Ish. Y así sucesivamente. O sea, yo quiero que tengan claro que Ish denota una especialización, una, no sé, un énfasis particular. En cambio, Adam es muy genérico, muy amplio. Cualquiera es Adam, no todo el mundo es Ish. Por eso hay un proverbio en el Talmud de Babilonia, en Pirkei Avot, que dice, Bimkom shein Adam hishtadel lihyot Ish. Donde no haya Adam, tú procuras ser Ish. La profundidad de ese mensaje, ¿eh? En pocas palabras, lo que quiere decir es que no importa si no hay nadie que te rodee, tú tienes que ser mejor. No, o sea, porque tú no puedes estarte comparando con otros para saber si eres o no eres. Tú te tienes que superar a ti mismo. Eso decía Freud también. ¿Ya? No te compares con nadie. El único que te vas a comparar es contigo mismo y con quien eras ayer. Pero no tienes que depender del medio para saber si estás bien o mal. Donde no haya Adam, procura ser Ish. Hermosa frase de esa literatura del Talmud. Repito, donde no haya Adam, procura ser Ish. Maravilloso. Bien, vamos avanzando. Ahora vamos a ver entonces la teología que Pablo derivó de esta particular forma de usar la palabra Adam en hebreo. Y fíjense que aquí él está haciendo esa equivalencia triple. Hemos visto que se usó Adam como un denominativo. Yo pienso que más que ser nombre propio es un hebraísmo que nombra a la palabra antropos como psigen sosan. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, 44. Dice, espírete soma psíquicon, es decir, tú siembras, pones la semilla del cuerpo psíquicon. Piensa, ahí tendría que poner cuerpo almático, porque ahí viene la palabra psige. La palabra psige, que suelen traducir como alma, aquí la está usando Pablo para denominar un cuerpo psíquicon, es decir, un cuerpo almático, pero ese es el que se entierra. ¿Ok? Dice, se levanta un cuerpo nefmaticón, un cuerpo que es de nefma. Y nefma, lamentablemente, es la palabra que traducen como espíritu. No es espíritu, ya lo hemos visto, que incluye la idea de poder, ¿no? Ruach HaKodesh, nefma, ruach. Entonces, Pablo dice, hay un cuerpo que es psíquicón, que es pescuezo viviente, que es el que hemos traído desde que Adán pecó. Y hay un cuerpo nefmático. Hay un cuerpo que es poderoso, que no deriva de este Adán. ¿Ok? Fíjense, hermoso eso. Dice, y mira lo que dice a continuación más claro el verso 44. Dice, y isten soma psíquicon, dice, si hay cuerpo psíquicon, también hay nefmáticon. Esto para mí es lo más contundente que Pablo está diciendo así, en una sola pincelada. Dice, si hay cuerpo psíquicon, ¿quién fue llamado psíquicon? El primer Adán. Aquí está. Adán es psigen sosan. Psigen sosan, como cualquier otro ser viviente. ¿Ok? Adán psigen sosan. Ahí lo dice. Adán es un pescuezo viviente, un ser viviente, un organismo vivo. Y acá Pablo está diciendo, ¿verdad? Que si hay soma psíquicon, hay también nefmáticon. Es decir, un cuerpo poderoso que no deriva, que no pertenece, que no está ligado a esta corporeidad que tenía el primer Adán, o aquel primer Adán, o aquel primer antropos. Luego dice entonces el verso 45, justos que gegapte, también como está escrito, y está citando Génesis, el géneto o protos antropos, Adam, y psigen sosan, dice, vino a ser el primer Adán, se dan cuenta, el primer antropos. ¿Y a qué le llamo primer antropos? Adán. Por eso he insistido que debe traducirse este Adán. Cuando digo este, equivale a decir este entre paréntesis primero. Este, o sea, el primero. Cuando dice la escritura este Adán, ya nos está dando testimonio que hay un segundo. ¿Ok? Ordenó sobre este Adán, no el otro. ¿Ya?
A eso es donde yo quiero llamar la atención. Por eso he enfatizado desde que empecé este Adán, este Adán, este Adán. Y en todos los versos, la mayoría de casos aparece con artículo definido, como este caso de 2 que ya lo revisamos, etcétera. Y Pablo nota eso como escritor y aquí simplemente está agregando la palabra protos, que es primero, porque está implícita. Cuando tú dices este es porque hay otro. Si no, no dijeras este. ¿Ya? Si no, no dijeras este. Si tienes dos pocillos, uno delante del otro, tú dices este pocillo o aquel pocillo. Este vaso o aquel vaso, porque estás viendo dos. Pero si hay uno solo, tú nada más dices, pásame el vaso, porque no hay más. Pero entonces en hebreo ya te da la sensación de que hay otro. Este versus otro. Y Pablo, repito, añade esta palabra clave aquí, que no la encontramos en toda la Biblia. En toda la Biblia, en el pacto de los antiguos, en el testamento de los antiguos, no encontramos nunca la expresión primer hombre. Esto lo encontramos, es como una aportación lógica, muy explícita de lo que estaba implícito antes, como para que no quede duda. Entonces dice, fue el primer antropos, Adán, Adán, un sigen sosan, un pescuezo viviente. Se siguen abriendo los micrófonos. Bien. Ahí está. Vamos a dejar los micrófonos silenciados, por favor. Entonces, fue el primer antropos, un Adán. Entonces, cuando pensemos a Adán, significa ser viviente, ¿verdad? Que en un principio tuvo unas cualidades y luego cambió. Y a ese ser viviente se le llamó Psijin Sosan, pescuezo viviente. ¿Okay? Dice, el postrer Adán, entonces aquí, ¿qué significa Adán? Antropos. El postrer antropos, ¿ya? El postrer antropos, porque obviamente que no vamos a tomar esto como un nombre propio. Entonces tendríamos que decir que el Mesías se llamaba Adán, como el primero. ¿Se dan cuenta? Esto es un nombre genérico, es un hebraísmo que en castellano se han complicado para entenderlo, porque lo han dejado reducido a un nombre propio y de pronto versos como este los entienden, sí, como una metáfora, una alegoría, pero es distinto. Estamos hablando de una entidad viviente, que allá se llamó Adán y ahora hay otro. Ay, perdón, los micrófonos, por favor. Hoy estamos un poco hiperactivos, no sé. No sé. Bueno, a ver, micrófonos en silencio. ¿Qué pasa? Que entonces estamos viendo aquí una teología muy potente de Pablo. Primero ha dicho, ya repito, si hay un cuerpo psíquico que es el del primer Adán, hay un cuerpo nefmático que es el del postrer Adán. Y el 45 le está diciendo muy claro, el primer Adán es psigen sosan, o sea, pescuezo viviente. El postrer Adán es nefma sopion. Sopion. ¿Qué significa eso? Esta es la traducción o el equivalente de lo que vimos en Nishmat Hayim, o la Neshama de la vida, el poder de la vida eterna, la vida en sí misma, la vida inmanente. ¿Ya? Fíjense que entonces luego Pablo sigue especificando en el verso 46. Dice, pero el primero no es el nefmaticón. Ojo, pero el primero no es el nefmaticón, sino que el primero es psíquicón. ¿Ya? ¿Cierto? Luego el nefmaticón. Claro, viene un orden de aparición. El primero que apareció allá no era nefmaticón, era psíquicón. O sea, era un pescuezo viviente. Tuvo un principio. Por eso dice aquí el 47 todavía más claro. El primer antropos era del polvo. El segundo antropos es ¿de dónde? Del cielo. Vaya, la conclusión no puede ser más clara y directa. ¿Ok? El primer antropos fue del polvo de la tierra.
ekgis hoikos. Ekgis hoikos. El segundo antropos, fíjense que aquí menciona antropos como equivalente de Adán, ¿ya? El segundo antropos es del cielo. Entonces es muy difícil, repito, que cuando traduzcamos la palabra antropos, digamos hombre, y nos imaginemos solo lo que es hoy un hombre. Un hombre hoy, en castellano, no es lo mismo que la palabra griega antropos, ni mucho menos la palabra hebrea Adam, porque perdimos la capacidad de verlo neutral. ¿Me explico? Perdimos esa capacidad de ver la palabra en su neutralidad original. Yo creo que eso es uno de los inconvenientes. Claro, entonces cuando yo digo que el Mesías no fue un humano, me caen encima, ¿no? Suele causar como un shock. Claro, porque es que entonces solo estamos viendo la palabra hombre desde la óptica moderna de hoy. Y hemos perdido la conciencia, no la tenemos como a la par trabajando de que Antropos o Adán es una entidad viviente, simplemente una entidad viviente, que no tiene por qué ser igual a nosotros. ¿Me explico? Es una entidad viviente, así de simple, que no tiene por qué ser igual a nosotros hoy. Eso es lo que yo quiero que empecemos a considerar, porque Antropos tiene un valor neutral, repito, que no lo ata necesariamente a nuestra naturaleza, porque aquí lo está diciendo Pablo, el primer Antropos fue del polvo y hay un segundo Antropos que es del cielo. Oye, yo creo que eso está muy claro, ¿no? Una cosa es el polvo de la tierra, otra cosa es el cielo. Entonces, ¿el cielo de qué está hecho? ¿O qué? ¿Me explico? Así vamos, pero hay una diferencia sustancial entre el polvo de la tierra y el cielo. ¿Ya? La materialidad del cielo, pues si nos queremos matar estudiándola es otra cosa. Pero lo que es claro es que no es de esta creación. No es de esta creación. Y eso es lo que veníamos insistiendo desde el principio, desde que hemos empezado este diálogo, ¿no? Este conversatorio. No es lo mismo. Así que, repito, insisto en que la palabra antropos no está delimitada, ni reducida, ni circunscrita a un ser humano como nosotros lo imaginamos. Antropos solamente está denominando a una entidad viviente distinta de los animales y de cualquier otra creación en esta tierra. Y aquí Pablo está declarando que el primer antropos tuvo una corporeidad y el segundo antropos tiene otra corporeidad, que hay un cuerpo psíquico y si hay cuerpo psíquico, entonces hay un cuerpo nefmático. Simple. O sea, Pablo lo está poniendo demasiado sencillo para que cualquiera de nosotros lo entienda. Por eso es que hay que cambiar ciertos chips, ciertas matrículas que hemos ya traído. Entonces, hombre es esto y si no es eso, entonces no es. Y así no funciona. Las palabras tienen un valor más amplio, neutral, y luego nosotros solo somos los que tenemos que saber discernir en qué contexto estamos hablando o estamos ubicados. Luego dice el 48, tal el del polvo, ¿verdad? Tal el del polvo, joikos, así también los del polvo, ¿ya? No dice terrenales ni siquiera del polvo. Tal el del polvo, así también los del polvo, o sea, nosotros. Tal cual y también cual el celestial, el de arriba del cielo, porque dice epuranis. Y esta palabra es interesante porque Pablo aquí utiliza ex uranu para decir, hombre, del cielo. Pero acá está especificando tal cual el de arriba del cielo, porque dice epuranius, el de arriba del cielo. ¿Qué pasa? Que con esta palabra Pablo está dando a entender o introduciendo la idea de que no nos imaginemos que este segundo Adán es hecho de un material celestial. Simplemente está aclarando que él está encima del cielo, arriba del cielo, pero no es que esté hecho de cielo, porque es que a mí me agrada Pablo porque él es tan cuidadoso como suele ser en hebreo también,
Cuando tú dices algo, espérate, que es que tengo que aclarar para que no te vayas a confundir. Tú de pronto vas a pensar que como el primero Adán fue hecho del polvo, entonces el otro es hecho de cielo, o sea, que está hecho de, no sé, de una sustancia celestial. No, Pablo aclara, ojo, cuando digo que es del cielo, no te imagines que está hecho de cielo. Tienes que imaginar o saber que está encima del cielo, epuranios. Y tal cual el epuranios, así también son los epuranios, los que están arriba del cielo. Porque fíjense ustedes, los griegos que terminaron inventando el éter para explicar el mundo de los dioses y del psique y de no sé qué. Se inventaron el éter porque pues, fue la sustancia ficticia con la que quisieron explicar cierta materialidad, pero no como la terrenal. Y eso es lo que le llaman éter. ¿Qué es el éter? Una sustancia ficticia como la libido, una cosa así, que tú la vas a buscar y no existe. Y sin embargo nos hemos calado esos conceptos y los aceptamos y los usamos a veces. Y resulta que son ficticios en realidad. Entonces dice el 49, que katos eforesamen tenikona tu joiku. Y así también como hemos traído el icono, la imagen del juiku, del polvo, foresomen que te icona tu epuranía. Así también traeremos el icono, la imagen del de arriba del cielo. ¿Ya? Del de arriba del cielo. Así dice. Luego dice el 50. Tuto de femi adelfi. ¿Verdad? Dice, en conclusión, hermanos, ¿verdad? Esto significa Hoti sarx kehema, que carne y sangre, basilian tiu cleronomise udinate, que el reino de Dios heredarlo no pueden. La carne y la sangre, el reino de Dios heredarlo no pueden. Ude gestora, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué estamos viendo? Que aquí la expresión carne y sangre es un claro sinónimo de corrupción. Y si corrupción es sinónimo de carne y sangre, Pablo nos está diciendo que este Adán que fue polvo, hoy es carne y sangre y es corruptible. Esto es la conclusión a la que nos está orientando Pablo. Y entonces eso va a responder la pregunta, ¿cuál es un cuerpo psíquico hoy? Ya no el del principio. ¿Ok? Porque el del principio pecó. Entonces, si alguien preguntara, bueno, ¿y cuál es el cuerpo psíquico? Tendríamos que decir, hombre, hay dos etapas. El cuerpo psíquico en principio fue ese cuerpo viviente que Dios creó allá con unas características especiales, sobre todo de inteligencia y raciocinio, al que llamó Adán o Antropos. Pero luego hay una etapa 2 en la que ese cuerpo entra en una etapa degenerativa y se caracteriza hoy por tener carne y sangre y por ser corruptible. ¿Ok? Y en esa calidad de corruptible no puede heredar la incorrupción. ¿Qué sería la incorrupción aquí? Un cuerpo nefmático, un cuerpo que es del cielo. ¿Ok? Así es como hay que leer a Pablo. Pablo lo que hace es repetir ideas, repetir ideas, repetir ideas y está ampliando lo que ya ha dicho antes. Es una cadena, ¿no? Entonces, en conclusión, este cuerpo nefmático que hoy tenemos está definido por dos palabras clave: corrupción y carne y sangre. Corrupción y carne y sangre. Y la corrupción y la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque necesitan entonces ser transformados, que es lo que él sigue hablando a continuación, cuando dice pues que no todos dormiremos, sino que algunos seremos transformados y todo lo demás. Porque es necesaria o bien sea la resurrección de los muertos o la transformación de los cuerpos mortales. Por eso es que no hay vida más allá de la muerte. Por eso es que no hay lugar a alma, ni espíritu, ni a estas cosas. Que esas son creencias típicas fariseas, influenciadas precisamente por el helenismo que había permeado a Israel. Pero los saduceos no creían en eso. Ni en Qumran creían en eso tampoco, los esenios, ni los celotas menos.
¿verdad? Nadie, solamente los fariseos han tenido esa creencia. Y como yo decía en la clase anterior o hace poco, la cristiandad es altamente farisaica y no se ha dado cuenta. La cristiandad es altamente farisaica. La Biblia hoy se lee con los lentes de Maimónides, con los lentes de los rabinos de la Edad Media para acá. Y a pesar de que hubo muchos otros rabinos que nunca creyeron en estas cosas, se ha adaptado las que afirman esas situaciones. ¿Ok? Fíjense ustedes. Entonces, esa primera conclusión es maravillosa, repito. Saber, en resumen, que la palabra antropos designa a un ser viviente, distinto de los animales y cualquier otro ser de aquí, al que se le llamó de esa manera, antropos. En hebreo, Adam. Que Adam no es tanto un nombre propio, sino un nombre genérico de esa especie viviente. Segundo, que esa especie viviente tuvo dos etapas en su corporeidad. Una etapa inicial donde todo era incorruptible y una etapa posterior en la que ha devenido a ser carne y sangre, por lo tanto corruptible también. Y que hay otro Adán, otro antropos, o sea, otro ser viviente también, que es de arriba del cielo, ¿verdad? Que viene ahora o que ha venido al final de los tiempos, como ya lo hizo, y que ahora ha prometido darnos esa semejanza de él, distinta de la que tenemos ahora, para lo cual es necesario la resurrección o la transformación. Pablo decía, desearía yo ser hallado vestido y no desnudo. Vestido, es decir, en este cuerpo y que sea transformado, en vez de desnudo, es decir, en esqueleto, ya deshecho. Desearía yo ser hallado vestido. Eso debe ser maravilloso cuando venga el Mesías y si estamos vivos, ver que nuestro cuerpo empieza a regenerarse y sentir el cambio y todo lo demás. Eso debe ser espectacular. Fíjense ustedes. Sin ese proceso de resurrección o de transformación de cuerpos mortales, no hay acceso a la vida eterna. No se puede heredar la incorrupción. Por eso es que ni Enoc, ni Elías, ni ningún otro puede estar en el cielo tampoco. Porque además dice que todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach y que nadie va a anteceder a los que durmieron, ¿ya? Ni nadie se va a anticipar a nadie en ningún modo, porque está escrito que todos mueran y luego el juicio. Entonces por eso no puede haber nadie ni en el infierno, ni en el cielo, ni en ningún lado, porque no se ha instaurado el tribunal de Mashiach y eso va a ocurrir es cuando Él venga. Y lo que va a producir eso es una primera resurrección y una segunda resurrección. Y ya, y todo tiene otro orden lógico, ¿no? Una secuencia de eventos lógicas que viene a continuación. Entonces, ¿verdad? Se puede advertir razonablemente a partir de las definiciones bíblicas que hay un primer hombre y un postrer o segundo hombre. El primer hombre fue un pescuezo viviente, Nefesh Hayah, y el postrer hombre, poder de vida, Nishmat Hayim. Yo quisiera que leyéramos estos dos pasajes o tres pasajes, no sé quién vaya a colaborar, José, de repente. Juan 3:36, primero de Juan 1:2 y 5:20. Juan 3:36. Sí. Vale. ¿Qué dice? Bueno. Dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Correcto. O sea que estamos aquí vinculando a Yehoshua con la vida, ¿no? Esa es la vida. Si tienes al Hijo, tienes la vida. ¿Qué dice primero Juan 1:2? Primero Juan 1:2. Aquí. Uh-huh. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Perfecto. Y ahora el 5:20. ¿De la misma epístola? Sí, ahí mismo, sí.
Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo, Yehoshua HaMashiach. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Ok, el Dios verdadero, es decir, la vida eterna. Sí, en estos versos lo que se está tratando de resaltar es que Yehoshua es el Nishmat Hayim, es el postrer Adán, es el segundo Adán, es el Adán que viene con una corporeidad desde arriba del cielo y que es una vida indestructible. Es una vida distinta a la que hasta ahora de repente hemos podido nosotros imaginar o concebir, porque obviamente estamos circunscritos a una naturaleza totalmente distinta de la que tuvimos al principio. ¿Ok? Bien, en tercero, el primer hombre fue creado sin pecado del polvo de la tierra, pero de vino corruptible, carne y sangre, además pecaminoso, incapaz de heredar el mundo corruptible, y asimismo todos sus descendientes. Este es su estado actual. El segundo postrer hombre es del cielo, vino de Dios. Vamos a leer ahora estas citas, esas tres pasajes de Juan 3:31 al 32 y el 8:42. Juan 3:31 al 32 y el 8:42. Si lo puedes leer, camarada Yosef. A ver. Por supuesto. Ujú. El que viene de arriba, bueno, el que viene de arriba está por encima de todos. Ujú. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que es del cielo está por encima de todos. Es Y de genial. lo, Sí. ¿Y qué? y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. Correcto. Vamos a parar antes de leer la otra. Yehoshua está diciendo textualmente que el que es de la tierra habla cosas de la tierra y el que viene de arriba, el que viene del cielo. Esto está en concordancia con lo que leíamos ahora de Pablo en Corintio. El segundo Adán, el postrer Adán, es del cielo, de arriba del cielo. Ya, no es que esté hecho de material celestial, ese no es el énfasis, porque obviamente por eso aquí agrego que es increado. Esa es la gran diferencia además, ¿ya? Con el primer Adán, que fue creado a partir del polvo, en cambio el postrer Adán simplemente dice que es de arriba del cielo, o que es desde el cielo, pero no indica que sea una creación. Ahora que dice Juan 8:42. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Correcto. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Excelente, muy bien. Ya estaremos entonces en la próxima oportunidad revisando justamente estos versos donde nos hablan de Dios o de Padre y cómo entenderlo entonces si no son dos, si no es uno solo. ¿Cómo entenderlo? Eso lo vamos a ver. Pero precisamente hemos venido trayendo una ruta muy, muy pedagógica. Repito, ya entendiendo lo que implica el pecado, ahora estamos estudiando hoy la palabra hombre para que entendamos que Yehoshua fue Adán, ¿verdad? Y no como uno de nosotros, en ese sentido, libre de corrupción. Y es ahí donde vamos entonces a formular la siguiente discusión. ¿Por qué entonces un Mesías divino y no de otra naturaleza? Aquí es donde viene el tema como tal de debate y de lógica y todo lo que tenemos que abrirnos, ¿no? Después de lo visto acerca de la problemática del pecado y del concepto de hombre o Adán o antropos, como un ser viviente simplemente, que no está adscrito necesariamente a una naturaleza en particular, ¿ya? Sino que puede tomar una naturaleza psíquicon y una naturaleza nefmaticon. La naturaleza depende del contexto o de dónde provenga o a quién nos estemos refiriendo, pero ambos son antropos, ambos son Adán, ¿ya? La única manera posible de que Mashiach contrajese una naturaleza humana pecaminosa es que el óvulo de Miriam haya sido fecundado por el poder de Dios al mejor estilo de la mitología griega, porque no hay de otra. O sea, Yosef definitivamente no la fecundó, ¿ok? Y ella no es hermafrodita, de manera que si dice que por el poder de Dios que fue puesto la semilla allí, entiéndase la semilla como algo completo, no como un espermatozoide, porque esa fue otra pequeña cuestión que comentábamos en el WhatsApp, ¿se acuerdan? En el chat.
que ¿cómo entendemos semilla? Ese es otro lío, ¿no? ¿La entendemos como semilla de humano, es decir, un esperma, o entendemos como semilla de un árbol? ¿Cierto? Porque la palabra originalmente se utiliza para los árboles. Zera es la semilla de los árboles. Así sale en Génesis, todo árbol generador de semilla. Una semilla de un árbol contiene toda la información genética necesaria para reproducir un árbol idéntico, donde lo pongas. Entonces no es lo mismo el concepto de semilla de hombre, ojo, a una semilla de árbol. No es igual. ¿Ok? Así que cuando Dios dijo, la semilla de la mujer te aplastará la cabeza, no está diciendo evidentemente que sea el óvulo de una mujer. ¿Ya? Porque en este caso tendríamos que decir que la simiente era entonces el óvulo de María o una mujer cualquiera. ¿Ya? La semilla como una entidad completa en sí misma. Es decir, ya algo, dígase hoy, fecundado. No como la semilla en particular que posea el hombre o la mujer. Y por eso es que yo introduje en su momento el concepto de cigoto, que es una semilla fecundada. Es decir, una semilla que tiene todas las capacidades. ¿Por qué? Porque un esperma solo no puede generar vida. No puede reproducir a un ser humano en sí solo. Ni la semilla de la mujer tampoco. Así que estamos hablando de una semilla capaz de reproducir vida en sí misma. Eso entiéndase como la semilla de los árboles. La semilla de los árboles, si nosotros conocemos el proceso de fecundación de las flores o las plantas, sabemos que la flor está allí, tiene unos estambres y en los estambres tienen el polen. Y cuando los animalitos o el viento mueven el polen cae y fecunda y allí es donde se forma la semilla, o sea, y el fruto que adentro tiene la semilla. Y a eso es lo que le llamamos semilla, es decir, una unidad capaz de reproducirse donde tú la pongas. Pero el polen solo no puede reproducir, ni adentro, no me acuerdo cómo se llame, eh, la parte, entre comillas, femenina de la planta, no sé, ¿verdad? Cómo se llama ahora en estos momentos, pero por sí sola no puede generar otra planta, sino que se tienen que unir. Entonces lo que estamos viendo es que a María le es introducida una semilla, no un esperma. ¿Ya? Por eso es que Pablo también desarrolló la teología de la semilla, como dice allá en Gálatas. Y a Abraham fueron hechas las promesas y a su semilla. ¿A su esperma? No. Sonará chistoso, ¿no? No es a su esperma, no es a su espermatozoide, ni a sus hijos. Pablo especifica la simiente que es Mashiach, porque no está hablando ni en plural, está en singular. Entonces la semilla, entiéndase, una unidad completa, autónoma, capaz de reproducirse donde sea. Pero no es ni el esperma ni es un óvulo. Que eso hoy nosotros de repente por asociación como imprecisa le llamemos semilla, no está bien. En términos bíblicos no encaja, porque repito, las semillas generan vida en sí mismas. Apenas la siembra, mira que Pablo utiliza, oye, el cuerpo que siembras no es el que sale. Tú siembras una semilla y la semilla en sí misma sale una planta. Pero tú si siembras el polen no sale planta, olvídate. Si siembras lo que sea que se llame la otra parte de la flor, solo tampoco funciona. Tiene que ser una unidad viviente. Y esa unidad viviente que hemos visto, ¿cómo se llama? Adán. Esa unidad viviente, repito, que tiene vida, que ya está definida, se llama Adán. Esa es la semilla. A la semilla se llamó Adán. Por eso es que Mashiach se comparó muchas veces con la semilla. Cuando él dijo en todas las parábolas del reino, que así se llaman las parábolas del reino, ahí el reino de los cielos es él, del reino de los cielos es él. ¿A qué comparará el reino de los cielos? O sea, a mí, que soy Adán. Hombre, es como una semilla, que tú la siembras, es chiquitica y luego sale semejante matorral. Es como una perla chiquitica que está en el campo escondida. Vendes todo y la vas y la consigues. Es como el sembrador que sale a sembrar. Y siempre lo comparó con semillas ya que producen, que crecen solas.
Yo me acuerdo que escuché hace como 10 años quizás, que había habido un incendio en el Museo de Historia Natural en Alemania, y resulta que entre el agua de los bomberos y el fuego del lugar que había, germinaron semillas prehistóricas, ¿ya? Germinaron, tienen la vida inmanente, eso es fascinante. No sabemos, o yo no sé en particular, si todas las semillas funcionan iguales, hasta qué grado la vida es inmanente o permanente en una semilla, pero lo impresionante es que tú puedes tomar una semilla y la pones en un medio fértil y crece, ¿ya? Yo he visto semillas de mango que yo les digo, bueno, eso ya, y yo las he tirado y cuando vengo a ver ya tiene una hoja adentro, saliendo. Eso es maravilloso. Y a esa semilla, repito, es la que se refirió siempre Hashem en toda la escritura. No al esperma del hombre, no al óvulo de la mujer, porque en sí mismo no generan vida. Es una semilla que es la vida en sí misma, por eso leíamos ahora en Juan, la vida se manifestó. Vino como una semilla que se llama Adán, que es del cielo, porque es una entidad viviente autónoma, que no necesita, ¿verdad? Cuando Dios hizo a Adán, el terrenal, el primer Adán, no necesitó fertilizar a nadie. Lo hizo en sí mismo así, una entidad viviente. Sin embargo, ya de ahí para adelante teníamos que unirnos, hombre con mujer, para poder procrear. Pero el primer Adán fue generado sin fertilización. Y pues si ese fue el primero, pues con muchísimo más el postrero, que es antes de todas las cosas, obviamente no va a tener una vida vía fecundación. Entonces, repito, en la mitología griega, y aquí donde se burlan a veces el mundo judío, porque evidentemente tiene mucho en común con la mitología griega, que Zeus se materializó en un toro y preñó a una tipa allí y salió un hijo de mitad hombre, mitad dios. Y eso, pues no sé, la verdad, aparte de que suena muy mitológico, no es, repito, pienso yo, el mecanismo para que haya existido Mashiach. Mashiach pudo fácilmente, como lo he comparado en varias ocasiones, con los bebés probetas. Hoy entendemos que en un laboratorio tú tienes un óvulo fecundado, o sea, un cigoto, y lo introduces en el vientre de una mujer y nace perfectamente, ¿verdad? Y el postrer Adán es el Adán Kadmón, así es, correcto, es el Adán Kadmón. Y el Adán Kadmón es el Adán que es antes de todas las cosas, ¿ya? Repito, y es un hombre, pero no es como nosotros, ni es de nuestra naturaleza, ni es de esta creación. Esto nos lleva a esa pues afirmación que el judaísmo le echó tierra y la ha tratado de negar y ha declarado hereje y de todo, el hecho de que Dios tenía cuerpo. Por ejemplo, hay una literatura antiquísima que se llama el Shiur Komá, que data del siglo, por lo menos el siglo II después de Cristo. Se le atribuye a Rabbi Akiva y Rabbi Yishmael, Rabbi Akiva y Rabbi Yishmael. Y se llama Shiur Komá y es la medida del cuerpo de Dios. ¿Ya? Tan peligroso fue ese texto que han dicho que ellos no fueron los que lo escribieron, otros han dicho no, que eso no se puede entender así literal, otros han dicho que eso es una herejía, ¿ya? Maimónides sobre todo, que fue Maimónides desde el siglo XIII para acá, fue el que le cayó el tema de negar la corporeidad de Dios. Ya antes lo había intentado hacer Rav Sadia Gaon en el siglo IX, pero no tuvo mucho éxito. Pero la verdad no sé por qué Maimónides tuvo ese éxito que tuvo, siendo que no habló ni siquiera en hebreo, sino en árabe. ¿Ya? Digamos que eso no sea un descalificativo, pero vaya que no es igual. ¿Ya? No es igual decir las cosas en otra lengua, que no sea el hebreo, ¿no? En este caso para teología bíblica. ¿Qué pasa? Que de Maimónides para acá, repito, se produjo ese concepto de anular los atributos antropológicos de Dios. Antropológicos, entiéndense su valor que hemos hablado aquí, como una entidad viviente corpórea, no como hombre, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que, claro, el judaísmo entonces viene y te remata y te dice, no, es que como un hombre se va a volver Dios. Claro, eso tiene lógica. Un hombre terrenal aquí no se puede volver Dios, pero sí es perfectamente factible que el Adán Kadmón venga acá y se presente aquí. ¿Cuál es el problema? Si está pasando una corporeidad a un medio corpóreo igual,
simplemente que adaptándose a ciertas situaciones y características. Eso es todo. Los ángeles no comieron con Abraham. Claro que sí. Y les lavaron los pies y todo. Entonces, eso es práctica. Cómo un ángel se materializa aquí y es capaz de agarrar y es capaz de comer. Jesús cuando resucitó comió pescado con miel y eran alimentos de esta creación. ¿Cómo hizo para que no le afectaran o cómo fue compatible? Pues hay que preguntarle cuando venga, ¿verdad? Pero definitivamente no hubo conflicto en ese sentido, ¿ya? El postrer Adán es el Adán Kadmon, así es, del Kedem. Kedem es la palabra para la eternidad, digámoslo así. Kedem es la palabra desde donde se plantó el Gan Eden. Dice, Dios plantó un Gan en Eden desde el Kedem. Por eso dice en el profeta Miqueas que las salidas del Mesías son desde los días del Kedem. Dice, ¿verdad? Y tú, Beit-Lehem Efratz, de ti salga para mí el que será Moshel en Israel, y sus salidas son desde los días Olán, días inescrutables, desde los días del Kedem, de la eternidad, de lo que es antes de que cualquier cosa exista aquí. Por eso hemos de hablar de la preexistencia corpórea del Mesías, sin ningún dejo de pena ni de timidez. Yo no tengo, porque la escritura es muy clara en ello. Tenemos por lo menos un Adán que es de arriba del cielo, que es antes de todas las cosas. Ya, es corpóreo, su cuerpo no es como el de nosotros acá, es un cuerpo que es incorruptible, un cuerpo que no depende o no vive en función de carne y sangre como el nuestro, pero es corpóreo. Y repito, es perfectamente compatible con los alimentos, con las situaciones de este mundo, es sensible, ¿verdad? Reacciona, es interactuante con este mundo sin ser de este mundo. Y es algo, yo creo que relativamente sencillo de entender. Ahora bien, vamos a analizar otro aspecto que se encuentra aquí en otros pasajes. Por ejemplo, en Hebreos 10:4 dice, porque con un solo sacrificio hecho perfectos para siempre a los que está santificando, ¿verdad? Luego dice en 1 de Pedro 1:18 al 19, sabéis que habéis sido rescatados vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, esta palabra creo que ahí se equivocó al momento de copiarla, manera de vivir creo que es conversión, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, no de esta creación, repito. Ahora bien, evidentemente habíamos hablado de estos versos de Hebreos 2, 13, 14 y 17 que tienen pues una especie de pero allí, como que espérate que aquí dice esto, vamos a revisarlo. Porque fíjense ustedes, yo quisiera que antes de leerlos aquí, leamos, José, tu disculpa, cómo está en castellano tal cual. Hebreos 2, 13 y 14 primero. Hebreos 2, 13 y 14. Voy. Sí. Dame un segundo. Vale. Estoy leyendo desde la Reina Valera, ¿vale? Sí. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí, gracias, muy amable. Vamos a analizar porque resulta que ahí han traducido dos verbos distintísimos como participar. ¿Ok? Y eso ya es un problema, porque el verbo kekinoneken, aquí lo tenemos, kekinoniken, ¿cierto? Está diciendo, porque luego los hijos, los que ha mencionado antes, los hijos que Dios le dio, kekinoniken, es decir, tuvieron en común, porque es lo que dice aquí en la palabra kinon, aquí está kinon, que es común, lo compartido, el dominio común, sentido común. Entonces está diciendo que los hijos que kinoniken, hematos que sarcus, sangre y carne, ¿ya? Así dice, hematos que sarcos, sangre y carne en ese orden. Dice, porque luego, o sea, dice que Dios me dio, y entonces viene como un paréntesis, porque luego hay que entender que los hijos
mezclaron, tuvieron en común, compartieron carne y sangre. Y ahora viene lo siguiente, y él, al lado de ellos o paralelo a ellos, tomó parte o recibió de ellos para que a través de la muerte anulase al que tenía el poder de la muerte. Entonces la pregunta aquí es, primero que todo, que han traducido esta palabra al lado de o paralelo a, que es la palabra periplosen, aquí paraplesios, aquí lo tenemos. Esta palabra paraplesios es única en la Biblia. No sale en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, nada más sale aquí. Por lo tanto, la han traducido muy atrevidamente o muy ligeramente como que a sí mismo, él participó a sí mismo o de lo mismo. Eso es un error. Me tomé el trabajo de indagar, aquí está el link de esta página, permítame, se las voy a compartir, ¿verdad? Para mostrársela lo que esa palabra debería representar. Lo que está indicando esta palabra, más que todo, es una cercanía a lo que se está diciendo, ¿verdad? Pero no como tal. Vamos a ver, aquí está. ¿Sí pueden ver estas letras en azul? ¿Sí la estamos viendo allí? Paraplesios, aquí lo tenemos. ¿Lo estamos viendo? ¿Me verifican, por favor, si se está viendo? Sí, perfecto. Ok, muy amable. ¿Qué tenemos aquí? Aquí en inglés dice coming alongside of, hence coming near, nearly resembling, number nearly equal, about as many, size, about a large, of age, about equal. Entonces estamos diciendo que una de las acepciones de esta palabra es al lado de, al costado de, cercano de, pero no está diciendo que necesariamente de lo mismo aquello. Es decir, porque entonces ese verso es el que se ha tomado para decir de que Jesús también participó de carne y sangre, como la nuestra. Pero lo que el texto está diciendo es que él al lado de, y de hecho la palabra paraplesio tiene la preposición para, que significa al lado de donde viene paralelo y todo lo demás, parábola, etcétera. Para, al lado de. Plesión es el lugar, lo que está ocurriendo. Entonces, paraplesión es, si los hijos tuvieron carne y sangre, él se puso al lado, ¿verdad? Como Pablo diría más adelante en Gálatas, hombre, cada uno lleve su propia carga, pero también soportaos los unos las cargas de los otros. Sí, cada quien lleva su propio peso, pero eso no quiere decir de que al otro hermano lo vas a dejar caer con su peso. Tú también puedes llevarlo ahí del lado, ¿no? Así. Entonces, ahora, la otra pregunta que nos haríamos, ¿qué fue lo que compartió? Porque fíjense que esta palabra que traducen allí, participó, porque en el verso 14 dicen, los hijos participaron. Primero que está mal traducido participar. Esta palabra kikenoniken no significa participar, significa tener en común algo. ¿Ok? Y esta palabra metesgen, que sí tiene una acepción con participar, aquí tenemos las veces que se utiliza en la escritura y que la connotación que da no es sino la de recibir. Por ejemplo, aquí anoté todos los versos donde aparece la palabra metesgen, el verbo metesgen. Tiene la acepción de participar, de tener parte o recibir. Entonces, o díselo enteramente por nosotros, pues nosotros está escrito, porque con esperanza dará el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Entonces la pregunta que nos haríamos es, bueno, si el verbo metesgen significa o tiene la capacidad de entenderse como recibir, ¿qué fue lo que recibió de los hijos? ¿Ya? Lo que recibió fue la muerte de nosotros, no la carne y sangre. ¿Sabes? Porque tendríamos, repito, tenemos que volver otra vez a decir, bueno, ¿qué recibió Jesús de la humanidad? Cuerpo no, porque el cuerpo se lo preparó Hashem, eso lo dice la carta a los hebreos. Lo único que habrá recibido es la sangre como símbolo de muerte, en tal caso. Ya, cuando María lo crió ahí en el vientre y todo lo demás. Eso fue lo único que recibió. Entonces, él recibió de aquello, pero en términos concretos, lo que recibió Mashiach de nosotros fue la muerte. No fue la carne y la sangre. ¿Ok? Porque su carne era incorruptible. Dice que su cuerpo no vio corrupción. Eso lo dice Pedro en su discurso. Dice, David está muerto, pero habló de la resurrección del Mesías cuyo cuerpo no vio corrupción. ¿Ya? No vio corrupción. Eso es diferencial.
Entonces, luego, repito, todos estos versos vamos a ver si otros tienen de vosotros esta potestad. Este verbo tener, en este caso, puede ser traducido o reemplazado con recibir. Y ahí sale metesgen. Luego en el 10:17 dice, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan o aquel único pan. O sea que recibimos de aquel único pan. En todos estos versos lo que le quiero mostrar es que cuando se habla de participar, se habla de recibir. ¿Ok? Recibir. Dice, no puedes ver la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes ser partícipes de, o sea, recibir de la mesa del Señor y recibir de la mesa de los demonios. Entonces, esto viene orientado, aquí hay otros versículos más, donde vemos que participar es recibir. Si yo con agradecimientos participo, o sea, recibo el alimento, porque soy blasfemado por lo que doy gracias. En Hebreos 5:13 dice que cualquiera que recibe de la leche, o sea, participa, recibe, es inhábil de la palabra de justicia porque es niño. Y aquí fíjense que tener parte o recibir tiene sentido de pertenecer. Porque aquel del cual esto se dice es de otra tribu, o sea, tiene parte de otra tribu o recibe de otra tribu, su denominación, ya, recibir denominación sería en este caso. Está hablando de la tribu de Judá. Entonces nuestro Mashiach recibe denominación de Judá, no de Leví. Es lo que está hablando Hebreos 7:13. Entonces se traduce tener parte, pero en todos esos versos, que es donde aparece la palabra, se puede sustituir perfectamente con recibir. ¿Será que entonces el Mesías recibió de los hijos? ¿Qué cosa? Como diría Hechos capítulo 4. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, que son su objeto llamado hijo, lo que le dieron fue la muerte. ¿Ya? En otro lugar, Pedro, discurso también, dice, porque matasteis al autor de la vida. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí a continuación? Que a través de la muerte, que eso es lo que recibió de esos hijos, anulase al que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo. Entonces, claro, como la traducción te dice que él participó de lo mismo, cosa que el texto no dice, ¿ya? El texto no dice eso. Está diciendo que los hijos tuvieron en común la carne y la sangre y que él se puso al lado de ellos, recibió de ellos, ¿y qué fue lo que recibió? La muerte. La muerte que él recibió de los hijos, ¿ya? A los que luego él les llama hijos, tuvo el propósito de anular al que tenía el poder de la muerte. Esto es al diablo. ¿Ya? Así que fíjense que el versículo brilla de otra manera cuando revisamos y escudriñamos lo que dice originalmente. Porque no está diciendo, repito, que el Mesías haya participado de carne y sangre. Simplemente está que se puso al lado y recibió de los hijos lo que recibió. ¿Qué recibió de los hijos? La muerte. Y con la muerte lo que hizo fue anular las obras de Satanás. ¿Ok? De eso fue lo que habló. Todos los apóstoles hablaron fue eso. Él recibió a nosotros fue la muerte. ¿Ah? Y entonces, claro, el verso ahora brilla con otro matiz totalmente distinto. Y ahora, ¿qué pasa? Que vamos a revisar el otro verso, que es el 17, que también tiene su problema. En el verso 17, ¿verdad? Dice, de lo cual convenía que según todo lo dicho en este caso, a los hermanos fuese comparado. Ojo, entonces en las traducciones colocan ser hecho semejante. Y no habrá otra traducción que falta que diga fue hecho igual. Ni siquiera semejante. Ya lo está diciendo. Semejante no es igual. Así que cuando tú lees fue hecho semejante, bueno, ¿qué implica la semejanza? Este verbo que aparece aquí, que es el verbo homiotene, en griego lo utilizó Jesús para decir, ¿a qué compararé? Lo voy a comparar. ¿Ok? Por eso aquí utilizado fuese comparado. De lo cual convenía que según todo lo dicho, a los hermanos fuese comparado para devenir piadoso y fiel sumo sacerdote. ¿En qué se comparó? ¿En qué murió? En eso es comparable. En que experimentó los terrores de la muerte. Experimentó el quebranto, como le dice Isaías, varón conocedor de quebrantos. ¿Verdad? Dice, nuestras enfermedades y debilidades Él las sobrellevó. Claro,
tuvo una interacción evidentemente, porque es un cuerpo que es interactivo. Pero a pesar de toda la interacción y de lo que comparativamente él sufrió con nosotros, por la muerte que le hemos propinado nosotros, no se puede decir que sea pecaminoso como nosotros, porque en él no se halló pecado, no se halló maldad, no se halló el fruto del árbol del otro conocimiento, porque él es el árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, Javerín, en conclusión, repito, quiero dejar ya para la próxima este tema de Abba, que aquí ya pues lo dije, lo puse como recordatorio simplemente. Pero la conclusión, repito, de todo esto que quiero dejar claro hoy, es que cuando pensemos de ahora en adelante en hombre, tenemos que pensarlo de una manera por lo menos binaria, ¿ya? Binaria. Hay un hombre celestial, hay un hombre terrenal. Que el terrenal tuvo estas etapas, estas características y hoy estamos así. Y eso no tiene por qué afectar al hombre que es celestial, que es de arriba, ¿ya? Y que ese hombre celestial es una semilla en sí mismo que no necesitó ser fecundada, ni él venir a fecundar a nadie acá, como una reacción biológica o algo así por el estilo. En conclusión, no hay unión hipostática, como es una creencia popularmente cristiana en muchos círculos. No hay encarnación tampoco, menos, obviamente, si no hay unión hipostática, menos encarnación. ¿Ok? Él vino como una semilla, una entidad viviente, un Adán en sí mismo y creció aquí en este suelo bajo las características a las que vino como siervo. Por eso ya para la próxima vamos a ver también estas expresiones que el Padre es mayor que yo. Todo eso lo vamos a ver. No crean que aquí yo no voy a dejar ningún versículo de esos versos polémicos, ¿verdad? Porque hay que revisarlos. No se pueden obviar, ni ocultar, ni tapar, porque sería infantil hacerlo. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a llegar al final de hoy. Pues no sé, les agradezco la atención y pues yo pienso que las preguntas las podemos dejar para interactuar por el WhatsApp, cualquier duda, ¿ok? Entonces, con esto vamos a despedirnos. Le doy gracias a todos por su atención y bueno, espero haber sido claro con todo lo que hemos expuesto hoy, ¿no? En el orden de ideas, en los planteamientos y todo demás. Cualquier pregunta o consulta la pueden desarrollar por aquel lado, ¿ok? Entonces, me despido de todos ustedes. Javerim, Shalom, Laila Tov, a todos, y nos vemos la próxima. Baruch Hashem. Leitraot.